Realizó sus estudios de licenciatura en el Departamento de Inglés y los Estudios Americanos de la Universidad de Virginia y maestra y doctora en estudios étnicos por la Universidad de California en Berkeley. En su labor académica y docente ha imbricado 3 líneas de investigación. 1. La migración transnacional de la diáspora coreana en las Américas. 2. Los estudios comparativos de etnicidad, raza y nación. Y 3. La globalización de la cultura coreana. Mónica Cinco Basurto es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestra en Estudios Asia-África con especialidad en China por el Colegio de México. Cuenta con estudios de lengua y cultura de la Universidad de Sun Yat-sen, China. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones sobre la migración de chinos a México desde una perspectiva histórica y antropológica. Es cofundadora del grupo Inmigraciones Chinas a México, comunidad virtual conformada por descendientes de chinos que promueven la recuperación de la memoria histórica de los chinos en el país. Participó activamente en los procesos de disculpa pública del Estado mexicano a las comunidades chinas por los agravios históricos. Actualmente es directora general de Fundación Educa México. Shinji Hirai es antropólogo japonés que radica en México desde 1998. Estudió la maestría y el doctorado en Ciencias Antropológicas en la UAM. En 2009 publicó el libro titulado Economía Política de la Nostalgia, el libro publicado por la editorial Juan Pablos y la UAM, con base en su tesis doctoral sobre el papel de las emociones en la construcción de los vínculos transnacionales en torno a la migración mexicana hacia Estados Unidos. Actualmente labora como profesor investigador en el CIESAS Noreste, ubicado en Monterrey. Asimismo, es miembro de la Asociación México-Japonesa del Noreste, AC, y actualmente asume el cargo de presidente. En 2015 inició un proyecto comunitario de conservación de la memoria de la inmigración japonesa en el noreste de México a través de la colaboración entre el CIESAS y dicha institución. Bueno, al igual que la mesa anterior, esta mesa está estructurado en 3 segmentos. Entonces, yo voy a leer un conjunto de preguntas en cada uno de los segmentos para que nuestros colegas puedan, digamos, desarrollar sus respuestas en máximo 5 minutos. Entonces, la primera ronda de preguntas se integra por las siguientes. ¿Nos podrían comentar sobre la comunidad diaspórica que trabaja y cómo se acercó a ella? Esta es una primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es la problemática que ha estado trabajando? Y la tercera es, ¿cómo la perspectiva transnacional está presente en sus proyectos de investigación? Bueno, si quieren podemos iniciar con los comentarios de la doctora Rachel. Gracias. Hola. ¿Me ¿Qué puedo? tal? Gracias. Sí. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola a todos, me llamo Rachel Lynn y estoy muy emocionada de estar aquí a través del espacio digital. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Mónica Cinco por organizar esta mesa. Creo que han pasado más de 5 años desde que vine a México para comenzar el trabajo del campo con comunidades coreanas que viven en México. Y a la misma vez participé en el Seminario de Comunidades Transnacionales dirigida por Federico Besser, que ha sido un parte muy importante de mi formación académica. Y es una alegría seguir abordando estos temas muy importantes hoy con ustedes. Por mi parte, la perspectiva transnacional es
inseparable de mi trabajo académico, que investiga las redes culturales y las estructuras sociales que hacen posible una diáspora coreana en las Américas. Es decir, me interesan la circulación de migrantes, conocimientos, representaciones y prácticas que facilitan la formación de vínculos y redes entre coreanos que viven en distintas partes de México y también aquí en los Estados Unidos. Y hice entrevistas, trabajo de archivo y también de campo con migrantes y descendientes coreanos en la Ciudad de México, también en la ciudad de Mérida, en Yucatán, y también aquí en California Alta, en las ciudades de San Diego y Los Ángeles. Como especialista en migraciones coreanas a los Estados Unidos y México, hay interrelaciones profundas entre mis estudios académicos y mis experiencias personales. Por mi acento en español muy gringo, estoy segura de que no les sorprenderá que soy estadounidense, aunque con ascendencia coreana. Es decir, mis padres son inmigrantes coreanos de Corea del Sur, aunque aunque yo crecí casi toda mi vida en los Estados Unidos. Era la historia migratoria de mi familia. Mis abuelos del lado a mi madre emigraron a los Estados Unidos desde Latinoamérica. Y todavía tengo primos y tíos que viven en México y también en Nicaragua, que inspiró mi interés en las diásporas coreanas desde esa perspectiva transnacional. Em, por eso, la perspectiva transnacional de ser migrante a un lugar que estudia inmigrantes en otro lugar, que forman mi foco en redes y los vínculos entre comunidades históricas y la historia compartida de la diáspora coreana en México y también en los Estados Unidos. Cuando yo empecé mi trabajo de campo en México, comencé con preguntas más o menos sencillas, pero quería hablar un poco de los migrantes coreanos en México y cuáles son las características de esta comunidad. Lo que descubrí fue que hay grupos de coreanos muy distintos hoy en día en México y también son grupos que casi nunca conviven. Em, el primer grupo de coreanos son descendientes de migrantes que llegaron a México en 1905, que fue la única migración de coreanos a Latinoamérica en la primera mitad de este siglo XX. En esos coreanos que llegan en 1905, junto con otros grupos, específicamente la población maya, sufrió en condiciones de casi esclavitud en las haciendas de Yucatán y también después de la anexión de Corea al Imperio de Japón, impidieron que los coreanos regresaran a su nación. Y muchos de ellos se entremezclaron con la población maya en Yucatán, dado que eran el grupo con el que tenían mayor convivencia. Em, y muchos de estos coreanos que llegaron primera vez a Yucatán emigraron a diferentes ciudades de México y otros países. Y también hay otro grupo de coreanos que llegan y que empiezan a llegar al final del siglo XX. En estos grupos son coreanos que llegan directamente de Corea del Sur o son remigrantes que llegaron desde otros países en América del Sur, especialmente de Argentina, Paraguay, Chile y otros lugares. Y estos dos grupos casi no mezclan porque hablan diferentes idiomas, tienen como diferentes historias de migración. Y por eso me interesa mucho en esta pregunta de qué significa ser una diáspora cuando hay historias muy distintas, cuando hay idiomas distintas, cuando hay como una cultura de convivencia muy diferente. Entonces, sí, eso voy a um, parar por aquí. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a a la maestra Dail. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas y a todos. Para mí es un gran gusto estar el día de aquí. Yo he tenido la oportunidad desde la licenciatura de estar en diálogo con el Seminario de Estudios Internacionales a través de Federico, de Shinji, de Yerko y bueno, y de otros profesores que me apoyaron en mis distintos
procesos. También con Mónica ha sido muy gratas las conversaciones y bueno, estoy muy contenta de estar acá y ya de formar de manera muy formal parte de la UAM, ¿no? A grandes rasgos, la comunidad que yo estudio es la diáspora japonesa en América Latina, con énfasis en México y en Perú, al ser los dos, digamos, a finales del siglo XIX a migrantes japoneses en América Latina. También en el caso de México, por su lugar como nodo articulador de los flujos japoneses vinculados a la expansión transnacional empresarial posterior a los 80, a la fecha, y en el caso de Perú, por la densidad o la magnitud de la comunidad japonesa, y para un botón, pues está el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Sobre la diáspora japonesa, en el mundo hay 3.8 millones de japoneses emigrados y descendientes de japoneses, de los cuales el 60% residen en algún país de América Latina o del Caribe. Este gran grupo poblacional está, digamos, articulado a 6 generaciones, que va desde el desde el emigrado hasta el chosno, y están organizados a partir de una contienda de dos grandes formas de denominación étnica, una de parte del Estado japonés, que los autodenomina como Nikkei-jin, reconociendo, digamos, la ascripción por medio del linaje sanguíneo, y por el otro, digamos, el apócope de esta categoría, que es la resignificación en América Latina por parte de los descendientes, en los cuales el criterio de autoascripción o la afirmación de pertenencia es lo que rige, digamos, la ascripción a la diáspora. Siguiente categoría, perdón, lámina. Ahora bien, hasta 1990, digamos, este etnónimo únicamente tenía fines de autoascripción. Sin embargo, en ese año entra en vigor una reforma migratoria japonesa en la cual se invita a los descendientes de japoneses de las Américas a regresar a Japón de manera legal a trabajar en trabajos de cuello azul, la mayoría vinculados a las fábricas que habían tenido un decrecimiento de trabajadores japoneses y de los cuales empezaba a haber una presión nacional de expulsar a los trabajadores indocumentados iraníes, chinos, surcoreanos. Y en ese contexto, el Estado japonés empieza a invitar a la diáspora japonesa a retornar. En este sentido, un etnónimo que solamente tenía una condición, digamos, digamos, identitaria, empieza a tener una connotación legal y se traduce en beneficios migratorios, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Esto permitió que hubiera una estrepitosa migración de retorno transgeneracional de descendientes de japoneses latinoamericanos, de manera particular de nipo-brasileños y nipo-peruanos. Si volteamos a ver, por ejemplo, las gráficas de las poblaciones brasileñas, peruanas que había antes de la reforma migratoria en el 89, pues era bastante pequeña, ¿no? A partir del 1990 a la fecha comienza a haber una presencia muy notoria ligada a esta política, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, una de las cosas que a mí me interesó analizar es de qué manera se articulaban lo que habían sido las migraciones japonesas de finales del siglo XIX a las Américas, de las cuales el Estado japonés las fomentó a través de distintas campañas. Digamos, por ejemplo, ahí pueden ver uno de los carteles que fue muy popular en la época, en la que se invitaba, digamos, se proyectaba una oportunidad de realización, sobre todo para los campesinos sin tierra, o sea, como una posibilidad de realización del yo, porque al final de cuentas, digamos, la realización personal, económica, para el agro, pues estaba fuertemente vinculada a la posición, a la posibilidad de trabajar la tierra. Aquí se empieza a proyectar la idea de ve a las Américas, si no quieres unirte a las campañas de expansión militar digamos, del ejército japonés que estaba avanzando sobre Asia, ve a las Américas como un migrante civil y hazte un porvenir, ¿no? De manera semejante, 100 años después, el propio Estado japonés empieza también a
digamos, proyectar el retorno de los descendientes de estos flujos del 19 con nuevas arengas migratorias. Es decir, bueno, hay un contexto económico difícil, convulso en América Latina, en el caso de Perú también difícil por el caso de las crisis económicas, del conflicto armado interno de la época, y vuelve a Japón para poder tener una oportunidad, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora bien, muy a grandes rasgos, porque me queda un minuto, cómo se vinculaba la dimensión transnacional en mi trabajo. En el caso, bueno, del trabajo que hice en la licenciatura, lo que me interesó ver es digamos, la proyección transnacional vinculadas a la agenda empresarial japonesa en las Américas, de qué manera había permitido una circulación de descendientes de japoneses de origen latinoamericano en estas distintas empresas que tenían matrices en América Latina. Esto permitió, por un lado, una articulación horizontal sur-sur, digamos, no una articulación con Japón por medio del retorno a la tierra de origen, sino una articulación de la diáspora a nivel continental. Esto favoreció a que surgieran y se proyectaran ciertas narrativas identitarias continentales, ¿no? Que favorecían una idea de pan-identidad Nikkei a nivel regional y oportunidades de encuentro en América Latina de representantes institucionales de diversos colectivos de nipo-latinoamericanos en distintos espacios. Y por último, siguiente lámina, sobre la dimensión transnacional, también me interesó ver a nivel de los estados cómo se había habido algunas formas de coordinación de leyes que habían sido desventajosas para las comunidades japonesas. Una de ellas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la replicación en 13 países de América Latina de políticas antijaponesas que tuvieron distintos grados de exclusión, ¿no? De negación de la nacionalidad, desnacionalización, deportación a Japón, migración forzada a Estados Unidos, confinamiento obligatorio en determinadas regiones del país, como sucedió en México, y muchas otras situaciones que ha conllevado a una revisión de esa política coordinada a nivel continental en contra de un grupo etnizado o racializado. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a los comentarios de la doctora Mónica Silva. Gracias. Pues. ¿No? Ay. Qué emoción nuevamente estar de regreso en la UAM en este coloquio con tantos amigos conocidos. Bueno, pues yo trabajo básicamente chinos en México y diría que trabajo básicamente con dos comunidades. Una tiene que ver con una comunidad de chinos que llegaron a México a partir de los años 2000, ya con una China muy incorporada en la economía global, ya con una China de lleno con el socialismo con socialismo con características chinas, ¿no? Que es como la forma en la que ellos hablan de su incorporación al capitalismo global, pero que tiene que ver con una red que está inserta en una misión evangelizadora global, chinos cristianos. Esa es una comunidad importante que a mí me interesó, que trabajé, seguí varios años durante el proceso de doctorado. Y bueno, pues que esta es una cara de la migración que no conocíamos en el país, ¿no? Es muy reciente, desde los años 2000, que tiene poco que ver con las migraciones que tradicionalmente llegaban a México. No son campesinos, no son cantoneses, no vienen a trabajar a restaurantes, ¿no? Son estos chinos que vienen traídos por las transnacionales como Huawei o como Lenovo, pero que tienen una comunidad, digamos, que está conformada a partir de la fe y de la fe del cristianismo chino, y que tiene como misión evangelizar a los chinos de la diáspora, es decir, son comunidades que se hacen cristianos viviendo en la diáspora, no son chinos que vienen ya evangelizados desde China. Esa es una primer comunidad, y la segunda tiene que ver con la comunidad de chinos descendientes, desde primera hasta tercera, cuarta, quinta generación, y una característica importante de esta comunidad es que lo que generó cohesión entre nosotros fue justamente nuestras historias familiares de racismo y de exclusión compartidas, ¿no? Y bueno, pues esta comunidad a mí me resulta muy cercana porque muchos aquí saben que yo soy descendiente, no hija de papá chino, y bueno, pues me vino de manera muy natural a través de la cercanía de mi papá con su comunidad, pero a través de esta transmisión que él hace conmigo del orgullo por ser mexicana de ascendencia china. Traemos ahora toda una discusión de que si somos chino-mexicanos o somos chino-descendientes o somos mexicanos de ascendencia china, en un diálogo que tenemos, por ejemplo, para pedir al gobierno que nos cense, que también nos incluya en los censos de población
pero bueno, esa es otra historia. Un poco lo que traigo yo acá son imágenes muy rápido se las voy a pasar para seguir con mi intervención. Estas imágenes de la iglesia, ¿no? Es una iglesia que nació en la colonia Viaducto Piedad, que es conocido como el nuevo barrio chino de la Ciudad de México. Y esta comunidad de descendientes inició como una comunidad virtual en el Facebook, ¿no? En 2012, y después nos encontramos las diferentes comunidades de chinos, de descendientes de chinos en todo el país, hasta este es, digamos, una ruta de casi una década para poder elaborar esta solicitud de perdón al Estado mexicano, que implicó, pues, acto de recordar, implicó memoria, implicó construirnos como comunidad, hasta organizar diferentes eventos, encuentros para poder dialogar, reflexionar entre nosotros qué significa ser chino-mexicanos, hasta las ceremonias de perdón, una en 2019 en la Secretaría de Gobernación, que a mí me parece que fue la verdadera ceremonia de solicitud de perdón a las comunidades chinas, el evento en 2021 con el presidente de la República, hasta lo que ha seguido después, que sigue siendo un diálogo entre nosotros para buscar este reconocimiento a través del censo, pero también buscar este reconocimiento que no teníamos por parte del Estado chino en representación del embajador, ¿no? Estas son fotos muy recientes. Y yo diría que la principal problemática que trabajo, la pregunta que ha guiado mi investigación, y creo que ahora lo veo muy claro como Arely a la distancia, es entender cómo se construye comunidad desde la diversidad de formas de ser chino-mexicanos o chino-descendientes. En este proceso, para los chino-descendientes, el tema de memoria se convirtió en un concepto central para reflexionar sobre nuestro pasado, en el pasado compartido de nuestras familias, pero también nos parece que se convirtió en un instrumento de poder que justamente derivó en esta solicitud de disculpas públicas hacia los chinos en 2021 con el presidente. Sobre el tema de cómo la perspectiva transnacional ha estado presente, bueno, pues primero tendré que decir que mi tema de investigación es y seguirá siendo los chinos en México, ¿no? O sea, a eso me dedicaré el resto de mi vida, porque digamos, hay una cosa como muy personal, ¿no? Que me interesa. Y yo creo que mi mirada de cómo se construye ser chino en México y ser chino descendiente parte, pues primero de una etnografía y un análisis que dialoga entre la antropología y la historia para descifrar la complejidad de ser chino-mexicanos, las diferentes formas en las que se construye esta identidad. Después, que ser chino descendiente se explica a partir de comprender procesos globales, pero que se construyen prácticas locales, ¿no? Me parece que entender esto me permite entender relaciones desiguales en tiempos y lugares determinados. Y también últimamente he pensado mucho en el concepto de desplazamiento, no solo pensar cómo los chinos conectan localidades y países por medio de las redes de relaciones sociales, sino pensar en la diversidad de desplazamientos físicos y simbólicos que han permitido la construcción de nuestra civilidad. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Pasamos ahora a los comentarios del doctor Sinji. Sí, bueno, sí, sí, me escuchan, ¿ah? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, hoy en la mañana llegué a la entrada del campus. No me acordaba de muchas cosas. Creo que última vez que vine fue 2015, 2016. Entonces ya han pasado muchísimos años, pero como hemos visto en diferentes foros virtuales, entonces realmente no sabía que no había estado durante muchos años aquí, pero siempre eh, traigo sello de la UAM, entonces en realidad no me siento muy alejado de la casa. Bueno, yo, gracias, Dair, por ahorrar la parte introductoria de qué es diáspora japonesa. Bueno, yo trabajo con los Nikkeis mexicanos que buscan sus raíces y quienes quieren saber las historias de vida de sus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos japoneses que habían venido a México hace muchísimas décadas. Y también quieren saber por qué vinieron ellos a México. Bueno, al llegar a Monterrey en 2009, tuve fortuna de conocer varios descendientes de segunda generación, desde segunda generación hasta quinta generación. Ellos me vieron
que yo era alguien muy útil porque, para empezar, soy japonés y también se expone que soy experto en estudios de migración internacional y además soy bilingüe japonés-español. Y ellos pensaron que yo podría explicar lo que dicen en los documentos en japonés sobre sus ancestros japoneses. Y bueno, con ellos hemos hecho bueno, yo he atendido varios casos de investigaciones familiares, de la historia familiar, en fines de semana y en periodo vacacional, pero en 2015 iniciamos un proyecto comunitario junto con la Asociación México-Japonesa del Noreste, donde yo había sido como eh, eh, bueno, asesor, pero ahora desde hace 2 años me pusieron cargo de presidente. Bueno, eh, hemos tenido mucho éxito en el sentido de que eh, los descendientes tuvieron muy buen avance de sus investigaciones y ahora saben mucho de quiénes eran sus ancestros japoneses, en qué circunstancias vivieron, vinieron a México y cómo eran contextos locales en México en diferentes décadas. Y al tener buena respuesta, llegaron más solicitudes de, bueno, atender los proyectos familiares y entonces me di cuenta de que yo no podía atender en tiempo libre y pensé que tenía que proponer un proyecto para que esto sea mi trabajo. Así comenzamos proyecto comunitario entre CIESAS y esta asociación civil a partir de 2015 y, y bueno, gracias a la aportación de los familiares y también académicos japoneses, mexicanos de diferentes partes de México y también de Japón, tuvimos acceso a muchos archivos y también publicaciones académicas y comunitarias. Y así pudimos saber que antes de diciembre de 2000, no, perdón, 1941, había alrededor de 5 o 6 mil japoneses radicados en México. Ellos eran japoneses y sus hijos que en diferentes partes de México, desde Chiapas hasta Baja California. Y bueno, como en esta foto, bueno, es la fotografía de eh, señor Kisaburo Yamane, originario de prefectura de Yamaguchi, que vino a México en 1906 a través de una compañía japonesa de migración. Bueno, en realidad eran enganchadores. Llegó a Veracruz y luego salió de ahí tratando de buscar mejor trabajo en otra parte de México y llegó a la región carbonífera de Coahuila. Y ahí empezó trabajando como obrero en la mina y a partir del inicio de la Revolución Mexicana trabajó como mensajero en un bando de revolucionario y luego hasta ascendió a ser capitán primero con Carranza. Y bueno, como este ejemplo, también, por un lado, como este caso, muchos japoneses en el norte de México se integraron a la sociedad mexicana a través de trabajo, a través del matrimonio con mujeres mexicanas y a través de acercamiento a la Iglesia Católica, pero también al mismo tiempo mantenían fuertes lazos con Japón. Por ejemplo, esto es la fotografía de la celebración de cumpleaños de emperador en Monterrey en 1930 y creo que 3. También hasta inicio de la guerra entre Japón y Estados Unidos, en México existían más de 50 agrupaciones de los japoneses y a lo largo del territorio. Y entonces esto es lo que me pareció muy interesante de transnacionalismo histórico, ¿no? O sea, y transnacionalismo, procesos por los cuales los inmigrantes construyen campos sociales que vinculan el país receptor y con el país de origen. Y bueno, entonces los estudios transnacionales me sirvió para
explorar por un lado procesos históricos, pero por otro lado convivir y trabajar con los descendientes que no sabían mucho de esta historia y quieren reconectar con el país de origen de sus ancestros. Muchas gracias, doctor Sinji. Me apena mucho tenerlos que estar cortando, pero digo porque es muy interesante todo lo que están presentando. Eh, pero bueno, así son estos eventos. Eh, Déjenme comentarles que eh, para mí es un gusto estar aquí porque el posgrado en ciencias antropológicas, en las evaluaciones que ha tenido recientemente, eh, pues hemos mostrado cómo varias de las investigaciones que han realizado los alumnos ahora egresados han ganado premios, ¿no? Premios muy importantes de la academia, del INA, de otros lugares. Y en particular, la línea, digamos, de estudios transnacionales ha sido muy rica, digamos, en premios. Ya comentaba hace un momento el premio de Mao o el premio de Shinji. Pero también déjenme comentarles que hace 2 años, cuando tuvimos la última evaluación del extinto PNPC, pues uno de los ítems que teníamos que cubrir era la incidencia social. Y entonces nosotros dijimos, bueno, jamás nos habíamos planteado algo así. Eso, ¿cómo se come? Y para nuestra fortuna, fuimos encontrando investigaciones que tienen que ver con temas indígenas, donde se podía demostrar la fuerte incidencia social de las investigaciones de los alumnos de este posgrado, y en particular algo que les sorprendió mucho a nuestros evaluadores fue el caso de la doctora Mónica Cinco, porque sus investigaciones llevaron ni más ni menos que a que el Estado mexicano le pidiera una disculpa a la comunidad china en México. Entonces esto para nosotros fue muy, muy rico y es de celebración para esta línea que ha sido tan rica en el posgrado en ciencias antropológicas. Bueno, pasamos ahora a la segunda ronda de preguntas, que se integra de 2 preguntas muy sugerentes. Una sería, ¿cuáles son las contribuciones de los estudios sobre diásporas a la antropología? Y la segunda es, ¿cuáles son los retos metodológicos que imponen los estudios diaspóricos en la investigación? Podríamos ahora iniciar esta segunda ronda con el doctor Sinji. ¿Ya? Ya. Bueno, gracias. Primero, creo que quienes trabajamos con los casos de migración asiática y también sus descendientes, primero necesitamos justificar por qué es valioso trabajar estos pequeños casos. Ángel Palerm, creo que en la década de 80, había propuesto estudios de minoría étnica no indígena en México. Eh, en eso creo que podemos situar primero. Entonces, desde la antropología podemos generar conocimientos sobre otros grupos étnicos aquí en México. Y por otro lado, también me gustaría comentar que eh, trabajando con la diáspora japonesa, me estoy dando cuenta de que quienes están interesados en la historia y también en la dinámica de la construcción y representación de identidades y también cómo reactivar las comunidades, no solamente son
antropólogos e historiadores, sino también los miembros de la comunidad diaspórica. Entonces, ahí me he enfrentado al reto de cómo debería ser toda la gestión de proyecto comunitario. Normalmente en trabajo académico, bueno, clásico o de carácter de ciencia básica, tenemos que hacer, eh, elaborar proyecto, y tomando en cuenta intereses académicos y luego realizar trabajo de campo y posteriormente trabajo en gabinete, ¿no? Sistematización de datos, también análisis, la redacción y finalmente entramos en la etapa de divulgación del conocimiento a través de las publicaciones y conferencias. Pero como el proceso es muy tardado y además hay gente que nos ha colaborado, por ejemplo, los descendientes y diferentes agrupaciones. Lo que ellos quieren saber es los hallazgos. No pueden esperar 2 años, 3 años hasta que se publique el libro. Entonces, creo que en ese contexto, más que las publicaciones, tomar en cuenta mucho la oportunidad de realizar transferencia horizontal de conocimiento es muy importante. Salir en programas de radio, redactar un artículo de contenido digerible, accesible para el público en general, organizar talleres, también sacar incluso videos en YouTube son muy importantes, sobre todo para ir compartiendo los hallazgos y sin que la gente muy interesada en el conocimiento de la historia de la comunidad pueda tener ese conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento del pasado étnico son recursos para gestión comunitaria. Por eso creo que lo que aprendí mucho de trabajar con diáspora es primero cómo replantear alternativa de la gestión de investigación, acción. Bueno, hasta aquí dejo para no quitar más tiempo. Muchas gracias, doctor Shinji. Pasamos a los comentarios de la doctora Mónica Cinco. Gracias. Yo, tres, ahí va. Primero diría que de las cosas que aprendí de trabajar desde la perspectiva de diáspora es que justamente estas comunidades son espacios de contienda entre estructuras que son dominantes y el surgimiento de una conciencia colectiva, una conciencia diaspórica, que son sobre todo, me parece, espacios de resistencia hacia en contra del racismo y la xenofobia. Y en el caso de los chinos en México me parece que es muy, muy claro. Esa es una. También me parece que también incluso puedo hablar de las diásporas asiáticas en general, es que de ser comunidades prescindibles, hoy son comunidades centrales. Me parece que el diálogo que nosotros en las comunidades chinas que establecimos fue sobre todo con un otro que está representado por el Estado, que en momentos determinados no solo no quiso a los chinos en el país, sino que además los corrió y de todas formas al llegar a China fue como una doble exclusión. Entonces me parece que hay 3 momentos que a mí me permiten pensar de cómo de haber sido comunidades como residuales secundarias hoy forman parte central. Cuando el actual gobierno chino, su presidente Xi Jinping toman el poder en 2013, o por ahí, él lanza como eslogan de su nuevo gobierno la idea de hay que construir el sueño chino, y dentro de este discurso del sueño chino se considera a las comunidades de la diáspora, ¿no? Y entonces el gobierno despliega una serie de eventos en los que se invita a la comunidad diaspórica a regresar a China y a apropiarse de este discurso para regresar a los lugares de origen. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en uno de estos eventos yo tuve posibilidad de asistir y yo decía, ¿por qué les interesa que alguien o muchos como yo, que no tenemos ni siquiera el idioma como nativo, estemos escuchando, ¿no?, en voz de los principales ideólogos del gobierno, hablar del sueño de China? Y hablaba de todas las comunidades de la diáspora también son necesarias para construir esta nueva idea de la modernización de China. Después, otro evento importante tiene que ver con que el gobierno mexicano fuera quien nos buscara. Nosotros no buscamos al gobierno para que pidiera perdón por diferentes circunstancias, sino fue el gobierno quien se acercó para decir que quería pedirle perdón a las comunidades chinas. Ese me parece también otro evento importante. Y el último es esta
esta, digamos, como disposición que ha tenido la Embajada China hoy en el país de buscarnos a las comunidades de descendientes para construir un programa cultural con nosotros. Y eso viene desde la ceremonia de disculpa en el 2021 hasta esta última reunión que tuvimos con el embajador en su casa. Y bueno, me parece que también la experiencia diaspórica o estudiar desde la diáspora para las comunidades de chino descendientes ha sido una experiencia liberadora, ¿no? Desde esta idea de entre menos chino, más seguro, ¿no? Que es el discurso que veníamos escuchando de nuestros papás o nuestros abuelos, hasta el orgullo por ser chino descendientes y visibilizarnos como chino descendientes a partir de diferentes actividades que van desde la organización de congresos hasta estas festividades tan comunes del Año Nuevo Chino. Y bueno, pues finalmente me parece que estudiar desde la perspectiva de diásporas, pues lo que nos permite es estudiar procesos de largo aliento, y en el caso de los chinos es muy claro, ¿no? Los chinos tienen una presencia en el país de 150 años y ha habido momentos muy específicos que estudiarlos a través de esta perspectiva me ha permitido entender de manera muy clara cómo hay temporalidades y hay mecanismos de sujeción, de inclusión, de exclusión que han conformado la identidad de los chinos descendientes. Entonces, hasta aquí me quedaría. Muchas gracias, doctora. Pasamos a los comentarios de la maestra Day. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo me sumo a algunas de las reflexiones que ya han tenido los colegas en las contribuciones a los estudios de diáspora desde la antropología. Coincidiría con la perspectiva diacrónica, es uno de nuestros aciertos disciplinarios, sobre todo en América Latina, la manera en que ha sido abordada la presencia de poblaciones de origen asiático ha sido sobredimensionado desde la historia, desde un historicismo. Por otro lado, también ha habido estudios fragmentarios muy anclados en un presentismo etnográfico de mirar un pequeño momento dentro de esta larga historia de más de un siglo de estos flujos migratorios. Y en el caso de lo que podemos, una de las cosas que podemos aportar es esta mirada diacrónica de larga duración, de contemplar un momento ahora, pero en diálogo constante con ese pasado lejano que explica la construcción de este presente y de sus diversos cambios. Por otro lado, en el caso de contribuciones de nuestra disciplina, también podría pensar en esa ruptura de ese espejo orientalista, en cómo han sido representadas estas poblaciones, ya que muchas veces se tiende a sobredimensionar los lazos afectivos, culturales e identitarios que tienen con la raíz asiática. Si bien es significativa, es importante, también puedo hablar en este caso de las comunidades de nipodescendientes y de manera específica de la peruana, hay también una reivindicación de las producciones culturales propias, ¿no? De manera, si quisiéramos hacer un paralelo un poco burdo, podríamos decir de lo mismo que fue el caso de las producciones, digamos, chicanas, en el caso de los Nikkei de Perú, hay toda una reivindicación de cuál es su gastronomía no japonesa, sino su gastronomía peruano-japonesa, su arte peruano-japonés, su forma de vida peruano-japonesa, ¿no? Por otro lado, también las narrativas subjetivas que hemos brindado como antropólogos, antropólogas, ha permitido también mostrar esa pluralidad de sujetos, no meter a todas las personas de origen asiático en el mismo saco, en la misma bolsa, en la misma forma de representación, sino ver estas diferencias, pero también cómo la diáspora construye, como decía Mónica, también sus fronteras, sus procesos de exclusión, también cómo modela un sujeto idealizado, ¿no? Que eso también ha sido una fuente constante de debate en la medida que la diáspora ordena, disciplina, pero también idealiza un sujeto. Y aquellas personas que no representan este sujeto idealizado muchas veces quedan excluidas de la diáspora y tienen que renegociar sus formas de participación. En el caso de los nipodescendientes, pues tiene que ver con el apellido japonés, con el fenotipo vinculado a lo que fueron una fuerte endogamia en las primeras generaciones, con cierta clase social, porque se ha proyectado una idea de clase social homogénea cuando hay un mosaico muy heterogéneo de profesiones y de clases sociales. Y por otro lado, en el caso de los retos metodológicos, podría pensar por un lado en este doble espejo de lo que es el nacionalismo metodológico. Por un lado, para estudiar estos procesos o estas poblaciones es necesario estudiarlas en sus múltiples nexos más allá de un entorno local pequeño, pero también pensar cómo ese nacionalismo metodológico, en el caso de la antropología mexicana, también modeló o ha modelado durante muchos años cuáles son las poblaciones preferidas, idóneas
que debemos estudiar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en la licenciatura que me decían, ¿por qué vas a estudiar eso? Es un tema de la historia, no es un tema de la antropología, ¿no? ¿Por qué no estás estudiando poblaciones indígenas? ¿Por qué no estás estudiando migrantes urbanos, clases urbano-populares, ¿no? Este era un sujeto incómodo, al menos en el momento en que yo inicié con estos estudios, ¿no? Por otro lado, también podemos pensar un reto metodológico tiene que ver con el estudio de las diásporas asiáticas. No se puede desestimar los nexos continentales que tienen, ¿no? Más allá, no solamente podemos estudiar el caso mexicano, de cualquier otra nacionalidad, pero es difícil poderlos entender en su complejidad si no se voltea a ver a esos nexos que tejen en el mundo y tejen sobre todo a nivel continental. Y pues, y bueno, uno muy chiquitito último tiene que ver con, pues, con el presupuesto, ¿no? Estudiar uno de estos temas, pues, tiene retos porque implica también, escapa un poco del financiamiento habitual o de la facilidad de acceso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a los comentarios de la doctora Rachel. Entonces, por mi parte, no soy antropóloga propiamente dicha. Mi investigación y enseñanza se centra en la disciplina de los estudios étnicos, que es una disciplina académica aquí en los Estados Unidos que tiene su raíz en los movimientos por los derechos civiles de los años 60 y 70, empieza aquí en California, pero tiene parte en todos los Estados Unidos. Y los estudios étnicos están compuestos por diferentes subáreas, como estudios mexicanos-americanos, o estudios chicanos, estudios afroamericanos o afrodescendientes, estudios chinos-americanos, etcétera, etcétera. Y nació como una respuesta de los estudios de color que exigían acceso a la educación y nuevos programas académicos centrados en identidad, en como movimientos de identidades. Y estos movimientos siguen hoy en día en universidades diferentes en el país. Debido a esta historia, el campo de los estudios étnicos se ha preocupado con cuestiones de justicia social, de derechos de grupos racializados dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Incluso que los estudios diaspóricos en la disciplina de estudios étnicos se han centrado tradicionalmente en los vínculos entre comunidades migratorias basadas aquí en los Estados Unidos y una patria normalmente. Entonces, cuando hablamos de como un estudio diaspórico, es más o menos un estudio binacional entre los Estados Unidos y otro país. Por lo tanto, ha sido un desafío hacer una investigación que enfoca en la historia compartida de la diáspora coreana en México y los Estados Unidos, porque no tiene como esta forma que es normalmente la forma de los estudios diaspóricos aquí en los Estados Unidos. Por eso, cuando pienso sobre los retos metodológicos de investigar comunidades diaspóricas y escribir historias diaspóricas, comienzo con preguntas más o menos sencillas, como qué significa ser parte de una diáspora, son diásporas todas las comunidades que existen fuera de la patria. Y otro reto es de una u otra manera, escribir un estudio o una historia de la diáspora, eso es un proceso de unir dos fuerzas orientadas en direcciones opuestas. Cuando pensamos en una diáspora, es como una fuerza centrífuga de comunidades que dispersa de un solo lugar a otros lugares hacia afuera. Por otro lado, la investigación es el resultado del proceso es resultado de otro proceso que viene del impulso de centralizar el conocimiento y presentarlo al mundo. Es decir, es posible que el estudio diaspórico es una contradicción en sí mismo, dado que pretende reunir lo que se ha dispersado. Sin embargo, para mí es muy interesante pensar en esas contradicciones. Es útil porque nos recuerda que no deberíamos asumir desde el principio que existe una diáspora en cualquier comunidad. En cambio, es necesario investigar las tecnologías, es decir, los procesos a través de los cuales las subjetividades, por ejemplo, las identidades, las comunidades están formadas en relación con la patria,
con otras comunidades diaspóricas a través de la historia. Además, estas contradicciones nos recuerdan de las diferencias y tensiones entre una comunidad diaspórica o entre una comunidad étnica. Es decir, para mí es importante que no asumir que los coreanos y los descendientes coreanos y los residentes coreanos y todos que pertenecen a la identidad coreana que viven en México son parte de una comunidad, por la única razón de compartir un origen étnico o migratorio. Entonces, para mí, el reto que queda para mí es el trabajo de relacionar estas comunidades y no solo comparar, porque hay como experiencias muy distintas entre ellos, y este reto de escribir algo que reflejan las diversas realidades sociales, pero lo hacen en una manera que no conforman con los estudios que existen o como las expectaciones que existen aquí desde la perspectiva de los estudios étnicos en los Estados Unidos. Muchas gracias, doctora Rachel. Bueno, pues ahora pasamos a la última ronda, también con preguntas muy sugerentes. La primera es, ¿cuáles son las contribuciones de estas experiencias para la antropología práctica? Cuando son los propios descendientes quienes estudian sus colectivos, ¿qué implicaciones y retos existen para el investigador? Y la última es, ¿qué retos visualizan desde la docencia para promover entre las nuevas generaciones los estudios sobre diásporas? Podríamos empezar ahora por Dail. Bueno, muy brevemente, bueno, en cómo pueden o cómo van, qué posibilidades hay para una antropología práctica sobre estos estudios o los que yo he llevado a cabo. Puedo pensar en algo muy concreto que tiene que ver con mi trabajo en el INA, en un museo que se dedica a culturas del mundo, entre ellos Japón. A mí lo que me ha interesado es que los estudios que yo hago también tengan se viertan en el museo con una manera de, digamos, de, eh, de producción o de proyección o de visibilización digamos, en diálogo con estas comunidades en el museo, ¿no? Un poquito pensando en la agenda de representación. El museo, mucho digamos, de su agenda estaba centrada en Japón. A mí lo que me interesó ver, bueno, sí está Japón, pero también están estas comunidades mexicanas de origen japonés y es importante que formen parte, bueno, de la agenda cultural de exposiciones en este recinto, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque al finalmente el museo es digamos, la arena de contacto de primera línea con el público en general, ¿no? O sea, no solamente dialogar entre colegas, sino también dialogar con un público amplio, con diversas formaciones, con diversas imágenes, con diversas preconcepciones sobre estas poblaciones, ¿no? Por otro lado, también este camino me llevó también a poder participar de algunas producciones audiovisuales, en este caso con una cineasta de origen japonés, en el cual, digamos, ella dialogaba con su expertise como cineasta, yo le aporté mi conocimiento que tenía sobre la diáspora japonesa en México y bueno, entre las dos creamos una película que se va a estrenar el próximo mes en FICUNAM en la UNAM. Entonces es el primer largometraje sobre diáspora japonesa en México, entonces son pequeñitas contribuciones que puedo hacer o que he hecho en cuanto a la antropología práctica, ¿no? Ahora bien, sobre retos digamos que enfrentan las poblaciones que pertenecen a la diáspora y que estudian al proceso diaspórico, hay posibilidades como el tema de la riqueza que ofrecen las autoetnografías, de la cual Federico, bueno, ha fomentado mucho esta mirada interpretativa, pero también hay, digamos, retos que tienen que ver qué es lo indecible de la comunidad sobre sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, es a veces más sencillo que una persona ajena a la comunidad hable de ciertos temas que para alguien que forma parte de ella le puede
digamos, puede conllevar a su expulsión simbólica o tangible de su participación, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto, en el caso de la diáspora nipo-peruana, el primer libro que surge narrando la historia personal, testimonial de un descendiente de japoneses que se acoge a la política migratoria en 1990, fue un libro que se llamó Japón no da dos oportunidades, de Augusto Higashiro, un connotado literato japonés, bueno, Nisei, segunda generación, lo que conllevó a eso, que pasara 20 años excluido de las arenas de circulación literaria de Perú por haberse atrevido a proyectar una imagen negativa de Japón, una imagen en la cual los descendientes estaban retornando y eran excluidos y bueno, se enfrentaban a distintas dinámicas de exclusión, ¿no? Eso es un punto, digamos, digamos, un tira y afloje, también tiene que ver con, a veces hay proyecciones muy edulcoradas o muy románticas sobre la diáspora y pues es parte de la distancia crítica que deben asumir las y los investigadores, ya sea que formen parte o no de estas comunidades en su proyección. Pero bueno, esta pregunta sobre todo está más encaminada a lo que hace Mónica, pero bueno, un poquito tratando de responder. Muchas gracias. Mónica. Sí, gracias. Bueno, quisiera decir que sobre la última pregunta no podría yo contestar porque yo nunca he sido docente, pero sobre la primera sí, qué retos implica para ser una mexicana de ascendencia china, estudiar a mi propia comunidad? Y yo creo que el principal reto ha sido pensar cómo utilizar mi experiencia y la experiencia de mi familia y de otros como yo para tratar de construir conocimiento. Y en este proceso de construcción de conocimiento, cómo ser respetuosa de los silencios o de la que la gente quisiera platicar, ¿no? Porque sobre todo cuando yo estaba reconstruyendo la historia, por ejemplo, de las repatriaciones o de las exclusiones, pues lo que se destapó fueron muchas historias de dolor, muchas historias de temor, de miedo, de fragilidad, y cómo tratar de incorporar todos estos temas en una tesis sin victimizar o revictimizar y tratando de ser respetuosa de gente con la que además yo crecí, estaba involucrado mi papá y su propio temor de volver a sentirse expulsado y de la propia gente con la que mi papá convivía, que además en determinados momentos nos vieron como amenaza, eso lo narro muy bien en la tesis. ¿Por qué no se dio las disculpas públicas, por ejemplo, cuando estaba Osorio Chong como secretario de Gobernación, que de manera muy natural nosotros de mi generación pensábamos que era el momento de acercarnos a un secretario de Gobernación descendiente de tercera generación que podía hacerlo, pues porque en aquel momento el temor era tan grande que decían y nos van a volver a correr y qué vamos a hacer ya viejos en China, ¿no? La situación cambia cuando es con esta administración en este proceso de reconciliación nacional, son ellos quienes se acercan a decir ahora queremos disculparnos, pues claro que el cambio de postura fue diferente, ¿no? Porque era el gobierno pidiendo disculpas y nosotros solicitando que las pidieran. Entonces me parece que este tema de tener como mucho cuidado que involucra yo creo que hasta aspectos éticos, ¿no? De cómo vincularme con ellos y hablar de ellos a partir de mi propia experiencia y hablar de aspectos muy personales que la gente me contaba. Yo creo que practicar antropología para mi comunidad, ya lo decía, derivó en la acción, ¿no? Del dolor, de la negación, del temor a la memoria y al orgullo de ser chino descendientes y visibilizarnos además de una manera que fue muy activa durante 3 años a través de buscar entrevistas en canales de televisión, en canales en China, de exponer estas historias de estas personas de las que estábamos narrando. Y me parece que una de las cosas muy bonitas que aprendí en el proceso de esta investigación con las comunidades chino descendientes que después nos llevaron al tema de las disculpas públicas fue cómo construirnos como autores de conocimiento. Sherry Orner tiene una frase muy bonita que dice que la teoría es un conjunto de marcos de pensamiento que incluyen conceptos, metáforas y narrativas que mapan el mundo de una forma en la que podemos entender la relación entre diferentes tipos de conocimiento y diferentes maneras de conocer. Me parece que nosotros, mi comunidad, nos convertimos en autores de nuestro propio conocimiento y el profesor Federico en ese momento me decía, ustedes construyeron su propia teoría de la sinidad, su propia forma de ser chino descendientes y creo que eso es pues de las cosas como más bonitas que aprendí durante este trabajo. Muchas gracias, doctora Mónica. Doctora Rachel.
Me gustaría abordar la cuestión primera vez de las implicaciones y retos que existen para la investigadora que tal vez pertenece a la comunidad que estudia. Como todos sabemos aquí, la etnografía complica los límites entre personas y las fronteras del campo. Los participantes también son observadores, los etnógrafos, se sumergen en las vidas íntimas de extraños y a veces es difícil distinguir entre los de adentro y también los de afuera. Por mi parte, un otro reto es que aunque tengo algunas experiencias parecidas a las de mis informantes que viven en México, también reconozco que mi experiencia de vida es bastante diferente debido al lugar donde crecí. Una forma en que este reto da forma a mi investigación tuvo que ver con el lenguaje, con el idioma. Aunque yo crecí hablando coreano con mis padres y con mis parientes, el único idioma que hablo con fluidez es inglés. Por eso mis amigos coreanos que viven en México, también mis amigos que hablan coreano con más fluidez, me burlan preguntándome, ¿por qué tienes acento tan pocho en coreano? Así, porque yo hablo como un coreano que no es perfectamente, que no es perfecto. Para mí es una burla muy interesante porque también revelan los vínculos entre inmigrantes mexicanos y coreanos en los Estados Unidos y porque muchos de los coreanos que viven aquí en México también pasaron unos años viviendo en los Estados Unidos también y esos como los vínculos entre las dos comunidades me parecen muy interesante. También quiero ilustrar esas diferencias con una pregunta que parece bastante sencilla, pero que me ha causado otros retos metodológicos de cómo se describen a sí mismos los coreanos en México y cómo yo debo llamar la comunidad de coreanos en México. Y creo que sería una pregunta similar a lo que Mónica mencionó anteriormente sobre la comunidad de los chinos en México. Como estadounidense de ascendencia coreana, siempre me he descrito a mí misma como Korean American o coreano americano. Y esta identidad de ser Korean American es una identidad ascriptiva que viene del sistema de clasificación del Estado, pero también es producido por los movimientos de los derechos civiles de los años 60 y 70, en que producen como otras identidades como African American, Mexican American, así así. Es decir, es como es producto de la gobernanza estadounidense y también a la misma vez un proyecto de liberación. Pero aprendí rápidamente que en México nadie me entendía cuando me presenté a mí misma como Korean American o Korean American. Tampoco no hacía mucho sentido decir que alguien es coreano-mexicano, porque los coreanos recién llegados insistieron en que eran coreanos y no mexicanos. Y los descendientes coreanos me dijeron que eran mexicanos con ascendencia coreana y no coreano-mexicano. Y también hay remigrantes que llegaron desde otros países latinoamericanos que tienen sus propios nombres am, que se respondían con creatividad. Y yo he oído de todo, que yo soy México-argentino, soy ciudadano de ningún lugar, soy hablante de coreañol. Entonces, para mí, cuando pensamos en esta pregunta de hacer una antropología práctica, es muy importante abandonar este deseo de nombrar, clasificar una identidad histórica y en vez de hacer como este proceso de nombrar, me gustaría analizar cómo los coreanos en México interpretan sus historias migratorias y también su sentido de pertenencia que está cambiando cada día. Y em, para mí este proyecto me parece especialmente importante consideramos, cuando consideramos la creciente influencia de la patria, de Corea del Sur, a la pertenencia diaspórica a las Américas y ese énfasis en el poder suave. Lo más famoso es el boom del Hallyu o la ola coreana, en que el país había logrado la transición de consumidor a productor de cultura que tiene como una influencia muy importante en el caso de coreanos que viven en los Estados Unidos y también en México.
y que complica esta pertenencia coreana. Y sí. Muchas gracias. Pasamos a los comentarios del doctor Sinji. Sí, gracias. Bueno, no, ¿verdad? Ya, ya, sí. Bueno, yo tuve experiencia de asesorar a muchos descendientes quienes buscan sus raíces. Primero, eh, doy curso intensivo de capacitación, que consiste en entre 6 y 8 sesiones de la historia de inmigración japonesa en México y también unas sesiones complementarias de técnicas básicas de investigación y también hemos pedido colaboración de los expertos de catalogación de fotografías familiares. Entonces, la idea es convertir a los Nikkei en investigadores comunitarios. Y después de haber hecho ellos sus investigaciones en casa, en su región, y muchos de ellos quieren ir a Japón. Este, yo realmente tenía miedo de qué pasa cuando la diáspora llega al origen que físicamente existe, ¿no? Porque Japón hay muchos imaginarios de Japón y también Japón, muchos Japón simbólicos, pero hay idealización, romantización de Japón, pero cuando llega a Japón que realmente existe, más de 100 años después de que sus ancestros salieron, realmente yo tenía miedo de que ellos experimentaran la decepción. Entonces, a lo largo de este tiempo, ahí sí finalmente surgió el tema de las emociones. Creo que traté de cuidar mucho las emociones, o sea, hacer gestión de las emociones y, porque eh, eh, bueno, las emociones negativas desmotivan, interrumpen estas actividades individuales, familiares, comunitarias. Pero con pequeños avances y grandes avances, eh, nuestra intención es ir generando emociones positivas que motiven más gente y también ir tejiendo lazos afectivos entre los familiares aquí en México y también con los parientes de Japón, incluso lazos intergeneracionales, lazos entre segunda, tercera, cuarta y quinta generación, independientemente de que no son de la misma familia. Y bueno, esto es primero, creo que eh, tener este tipo de proyecto me colocó para no estudiar las emociones, sino cuidar los efectos de la investigación en la dimensión emocional y afectiva de cada individuo y también de comunidad. Por otro lado, eh, cuando los descendientes encontraban, bueno, yo mostraba algún dato interesante gracias a la traducción de algún documento y bueno, para mí es un dato interesante, pero para ellos pueden ser datos sumamente importantes para cambiar totalmente la idea de quién eran sus ancestros. Entonces, mi intención era no quitar esta oportunidad de formar parte del proceso de recolección del dato, generación del dato y tratar de asumir un papel secundario. Mejor ser guía, no ser protagonista de investigación. Entonces, he sido más bien como productor del proyecto, coordinador y a veces intérprete, traductor y facilitador y también luego me di cuenta de que tengo que ser líder incluyente, empático, motivador y también, y también ser
muy bueno para bajar recursos. Y también competencia intercultural es donde es muy importante. Ante las familias japonesas, eh, los descendientes tenían que plantear que no eran sospechosos, sino que tienen suficientes razones serias para llegar a Japón. Entonces, ese tipo de negociación, eh, además de, de mí y otros colaboradores bilingües, tenían que estar conscientes de que lo que hacemos no es traducción, sino mediación y también tener cierto liderazgo de competencias interculturales. Y bueno, ahora que pienso que dónde aprendí todo esto, yo creo que viendo a muchos profesores de aquí, ¿no? Empezando con doctor Besserer, porque Seminario de Estudios Transnacionales era como un seminario, laboratorio intergeneracional, internacional, interinstitucional. Entonces, creo que hemos visto buen modelo de liderazgo, ¿no? De líder. No es líder autoritario, sino motiva, y también invita, también un líder abierto, invita a muchas personas. Entonces, creo que inconscientemente creo que estaba imitando su actitud. Y bueno, ahora que también para los estudiantes, yo creo que a lo largo de formación, si puede pertenecer a un seminario de este tipo, hay grandes beneficios, ¿no? Por ejemplo, pueden conocer de manera cercana cómo se elabora una propuesta de proyecto colectivo, no solamente privilegiando intereses académicos, sino tomar en cuenta intereses de los actores, ¿no? Bueno, creo que nosotros cuatro, creo que cuidamos ese elemento, creo que aprendimos cómo eran nuestros compañeros y también profesores al trabajar con los mixtecos, ¿no? Entonces aprendimos esto y también cómo administrar recursos, cómo preparar, ejecutar coloquios y trabajo de campo y también formación de nuevos investigadores, presentación de resultado y también saber trabajar en equipo. Y bueno, todo esto creo que fue beneficio de este seminario, ¿no? Que nosotros de diferentes maneras creo que estamos replicando y ahora que regreso a casa, me di cuenta de que en realidad no, yo no empecé desde cero, sino que como que yo tenía una formación, digamos, básica como formador, también coordinador del proyecto comunitario. Gracias. Muchas gracias, Ingi. Pues ha sido una mesa muy rica, muy interesante. Les agradezco que fueron muy respetuosos en los tiempos, pero digamos, aunque eh, respetamos mucho los tiempos, hemos escuchado también contribuciones muy sugerentes y en verdad, o sea, incluso aunque uno no esté metido investigando diásporas, uno se enriquece mucho del tipo de investigaciones que ustedes hacen. Escuchando, por ejemplo, a Sinji y a Dail, hace cerca de 30 años, en un proyecto en la UNAM con la doctora Sara Lara, empezamos a trabajar la floricultura en el sur del Estado de México, y ahí encontramos, y era inexplicable para nosotros, que esa actividad agroindustrial la habían iniciado japoneses. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a un lugar en los años 50 que condensaba las condiciones ecológicas óptimas para esta actividad? No lo sabemos, simplemente sabemos que llegaron japoneses y que ellos iniciaron. Parte de esos japoneses ustedes los pueden encontrar hoy día en Interlomas, en Polanco, en las florerías Matsumoto. Pero también escuchando a Rachel, también hace muchos años, yo investigando otros temas, temas agrarios, de relaciones de poder en el Registro Agrario Nacional,
me encuentro a un grupo de coreanos que trabajan en haciendas madereras, de maderas finas, en el norte de Quintana Roo, y haciendas chicleras. Y yo dije, ¿qué demonios hacen coreanos? Yo dije, seguramente es como un apodo de algún sector. No, cuando uno ve las fotos ahí en el registro, se sorprende, ¿no? En fin, creo que eh, también, digamos, nosotros que estamos en otros temas podemos abrevar mucho de sus conocimientos. Eh, Prácticamente no tenemos tiempo, pero ha sido tan rica la mesa que yo sí creo que nos podríamos comer algunos minutos del receso. Y si alguien tiene algún comentario, pues adelante o pregunta. Sí, muy brevemente. Gracias, Shinji, por hacernos pensar que en realidad este evento es algo así como el reencuentro de la diáspora, ¿no? Y que esperemos que tengan una gran profundidad histórica y haya varias generaciones que empezamos a verlo aquí porque hay una relación también de formación entre quienes están en la mesa y eso me parece que es algo muy valioso. Y yo quisiera rescatar algunas cosas que ustedes dijeron. Una de ellas es que qué interesante es el hecho de que, sí, que el diálogo entre los estudios de la migración y los estudios de la diáspora siguen teniendo un espacio incómodo, ¿no? No se cuecen en el mismo saco, no se hablan mucho y cuando aparecen estos diálogos, se enriquece muchísimo la investigación. Pensar en la migración dentro de las Américas, de coreanos, de personas de origen japonés, hace pensar que hay mucho por aprender y que el problema a veces reside en la categoría misma, ¿no? Las categorías deberían siempre estar tachadas y decir, ok, esta es una diáspora tachado, ¿no? Porque a veces lo acartona, lo reduce, no permite la comprensión completa. El segundo elemento que yo quisiera destacar es el que los estudios de las diásporas vienen de otros orígenes, tienen otras genealogías y hemos escuchado aquí hablar de imágenes, de los sentimientos, hemos escuchado hablar también sobre narrativas, sobre distintos mecanismos de presentación y de representación de sí mismos y sobre todo de la construcción de una intelectualidad propia. Y eso me parece que es es un paquete que todavía los estudios de la migración no terminan de recoger, ¿no? Y que hay un campo fértil. Desde luego hay un tema que está en varios de los comentarios que ustedes hicieron, que es el carácter también hegemónico que tiene el concepto de diáspora y de cómo los estados se diasporizaron y cómo esto ha hecho también que los estudios de la diáspora dejen de ser el estudio clásico de la subalternidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho por aprender qué clase de nación somos cuando reconocemos a nuestra diáspora en el extranjero y claro, con el interés de que mande dinero, que nos reconozca, que nos promueva, que nos traduzca en el peor de los casos, ¿no? Y nada más para terminar, las ironías de la vida, ¿verdad? Yo aprendí mucho de ustedes en el trabajo sobre Japón y ahora empiezo a ser incluido familiarmente por una diáspora japonesa, de la cual mis dos nietos, mi nieta y mi nieto, me están haciendo aprender mucho de esto. Yo pensé que aquello se terminaría cuando conocí a Hokutaro Kanagusiko en Muskis y ahora entiendo que ayer fue el principio de un largo viaje. Pero muchas gracias por su presentación. No voy a cantar, ¿eh?
Muchas gracias por esas presentaciones tan importantes. Yo tengo dos elementos a resumir. Primero, veo un gran proyecto de la construcción de la identidad asiática en América Latina y creo que si llegan ustedes a hacer esa red para establecer esas aportaciones en un gran libro, creo que puede ser un gran trabajo. Por otro lado, como soy parte del comité ejecutivo del Consejo Árabe en Líbano, que ya hicimos el anexo en Nueva York, y estamos pensando incluir a México en las investigaciones, y hoy me dan un gran aprendizaje que hay un campo de investigación sobre la diáspora árabe en América Latina, y la UAM es el laboratorio, como dijo Sinji, de ese marco teórico, conceptual, metodológico para iniciar esa investigación que me imagino que Luis Ramírez empezó a trabajar sobre la diáspora libanesa en Yucatán, pero hay todavía más que hacer en ese. Ojalá que haya interés en investigadores que pueden armar algunas propuestas para el Consejo Árabe, que siempre hay fondos para entender esos orígenes, ¿no? Muchas gracias. Dos cosas, dos ideas muy rápido. Cuando en la presidencia china hemos comentado mucho este tema del censo, hemos pensado que no solamente debería de ser un censo de chinos, sino un censo de asiáticos, principalmente japoneses, coreanos y chinos en México, y que eso llegar como colectivo nos daría más fuerza frente al, como la negociación con las autoridades. Entonces, esa es una idea. Y la otra, y se me acaba de ir, pero era de lo que decía. Fíjate que cuando hablas de esta como red continental, en el caso de los chinos, por ejemplo, tenemos ahora mucha vinculación con los chinos peruanos a través de Tuzanaje, que es un movimiento muy grande en Perú, pero también con chinos descendientes en Argentina, en Honduras, en El Salvador. Y lo que estamos buscando ahora, hay todo un proyecto de construir el Día de la Sinidad en América Latina, ¿no? Que celebre la presencia de chinos en el continente, que es todo un tema porque tampoco nos ponemos de acuerdo en cómo se va a llamar, ¿no? Porque hay quien dice que sinidad es una categoría en qué rollos. Entonces, bueno, estamos en eso, pero lo que está importante es esta vinculación entre chinos descendientes a nivel continental. Solamente comentando con Moni, bueno, es muy importante también espejear cuáles son los proyectos, las propuestas en otras partes de la región. Por ejemplo, en el caso de los Nikkei por ano, estatal, aquí sería línea, sería de terminar un sede que convocó
dije, en una sociedad Declaración Montero. Forman parte de gran comunidad Nikkei en México. Entonces, fue como un cambio muy importante que hemos podido aportar en esta ocasión y todas las actividades, digamos, parte académica de la convención, tenía mucho que ver con el papel de mujeres en las comunidades Nikkei y el relevo generacional y también la conservación de las recetas de la comida japonesa en diferentes partes de México y también Dair fue conferencista para hablar de lo local, lo nacional, lo transnacional de la comunidad Nikkei. Entonces, sí, creo que la UAM de alguna manera estuvo presente en esta convención. Gracias. Gracias. No sé si todavía está la doctora Rachel, un comentario de cierre. Mm, Perdí la conexión brevemente durante las respuestas de Tahir y Shinji, así que pido disculpas si repito lo que ya se dijo, pero solo quiero comentar que me intriga la idea del campo o subcampo de las diásporas asiáticas en América Latina. Me interesa mucho esta idea de estudiar juntos las vinculaciones, las experiencias parecidas entre diásporas coreanas, japonesas, chinas y tal vez también libanesas, árabes. Y creo que es una conversación que me gustaría continuar en el futuro. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluida esta mesa. Muchas gracias.